Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy Ricardo Portugués o Ricky Monster y vengo a entregarles este segundo capítulo de nuestro taller de fotografía. En este segundo capítulo mi intención es presentarme un poco artísticamente, o sea, a través de algunos de mis trabajos fotográficos, con el propósito de que ustedes me conozcan y por otro lado de que nos empecemos a adentrar en las posibilidades creativas de esta herramienta. Yo como fotógrafo he sido muy inquieto, he explorado muchas temáticas diferentes a través de diferentes técnicas dentro de la fotografía. O sea, he trabajado en fotografía análoga, en fotografía digital, fotografía color en blanco y negro, una fotografía más experimental, otra más tradicional. Entonces, en un afán de querer conocer más, de querer explorar y experimentar diferentes cosas, he probado muchas alternativas. A través del tiempo igual se ve que hay una línea estética que une un poco los trabajos, que hay unas ciertas inquietudes que siempre se repiten, o una forma de hacer las composiciones dentro del encuadre que también se van repitiendo. Bueno, todo ese tipo de cosas quiero que empecemos a explorar hoy día, y aprovechando ese pretexto les voy a presentar una parte de mi portafolio. Acá vamos a partir con tengo un PDF que es una presentación donde tengo agrupados varios trabajos. Esta es la portada. Está bastante actualizado este portafolio. Esta portada corresponde a un proyecto que se llama The Wild, que es el proyecto más reciente. Es un proyecto que vengo trabajando hace unos años, pero es el que está más activo, por decirlo así. Hay otros que ya se han terminado y que ya se han cerrado de alguna manera. Bueno, vamos a avanzar. Este primer proyecto se llama ROM y yo lo considero como mi primera serie fotográfica. Acá yo estaba estudiando fotografía y esta serie fue parte del trabajo de un semestre, pero después se extendió como tema. A ver, esta serie explora desde una perspectiva libre parte de la realidad del pueblo gitano en Chile. Tiene un carácter documental y fue realizada principalmente en película 35 milímetros blanco y negro. Es la primera serie que realicé y se desarrolló de manera espontánea, es decir, no hubo una conceptualización previa ni tampoco un plan de trabajo. El resultado, que en su mayor porcentaje consiste en retratos, fue el fruto de la experiencia directa en terreno. En la época de su realización yo era un alumno de fotografía, por lo que mis recursos del momento no me permitieron una edición ni tampoco una elaboración adecuada en relación al material obtenido. Algunas imágenes fueron expuestas en una colectiva titulada Fragmentos en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, el año 2001. Vamos con las fotos. Esta serie para mí es súper importante por varias razones. Bueno, de partida yo estaba descubriendo el universo de la fotografía y fue experimentar y darme cuenta de muchas cosas. De partida, haberme acercado al mundo de los gitanos fue como una revelación, más allá de lo que me maravilló el pueblo gitano en sí. Fue el hecho de a través de la fotografía poder acercarme a una cultura o a un grupo humano totalmente ajeno a mi realidad. O sea, tener un pretexto para poder acercarte y conocer una realidad diferente a la que uno vive. Fue un descubrimiento para mí que la fotografía fuese como una llave para poder entrar en distintos mundos, tanto externos como internos. Vamos a ver más adelante que hay otros trabajos que no son para reflejar una realidad externa, sino más bien una interna. Con los gitanos fue toda una gran sorpresa. De partida me advirtieron mucho que iba a ser muy difícil entrar y que eran muy cerrados y que eran ladrones y que eran
timadores y un montón de cosas, de las cuales nada me pasó, absolutamente nada. Nunca me robaron, me trataron muy bien. Y una vez que yo volví, fue un primer día de exploración, tomé algunas fotos con ciertas dificultades y restricciones porque no había mucho con quien hablar, había más bien niños. Al día siguiente volví con las fotos y al yo volver con las fotos como que ya ellos me recibieron de una manera súper distinta, como que me consideraron inmediatamente como un amigo. De ahí en adelante fue todo muy fácil en términos de poder acercar. El contexto de los gitanos que pude retratar es gitanos muy pobres, por si ya se dieron cuenta. Yo, aprendí en ese momento que dentro de la comunidad gitana, por ejemplo, también habían clases sociales, también había discriminación entre ellos, un montón de cosas. Pero como les digo, nada de los mitos de lo peligroso, entre comillas, que puede ser acercarse a los gitanos fue cierto, ¿verdad? Fueron gente muy amable, muy cariñosa, muy afectuosa. Y yo quedé muy fascinado de poder conocer un mundo tan diferente y tan rico en cultura, en historia, en lenguaje, gracias a la fotografía. De ahí en adelante nunca paré de pensar en la foto como una herramienta explorativa, como una herramienta que puede ser un tremendo pretexto para adentrarse en cosas que no son parte del cotidiano de uno. Bueno, y ya en esta primera serie se nota una marcada se nota un marcado interés por el retrato. O sea, la serie, yo creo que el cuerpo de la serie son los retratos. Hay otras fotos que no son retratos y que son como un complemento, como un aliño o como un descanso entre medio. Si fuese una película, es como el pase entre una escena y otra. Esta foto en particular fue muy importante para mí porque se ganó un premio de fotografía en blanco y negro y apareció en la portada del catálogo, apareció en el diario también. Y fue un muy buen estímulo participar y que me fuera bien con que la imagen ganara. Fue algo como que me motivó a seguir adelante en varios aspectos. Bueno, este es un pequeño resumen del trabajo de los gitanos. En otra oportunidad podría mostrarles un poquito más. Pero como les digo, fue una experiencia muy potente, muy marcadora. De hecho, los temas que trabajo son siempre temas personales, o sea, temas que tienen que ver de alguna manera conmigo. En ese momento yo estaba partiendo en la foto, no tenía ni idea de cuáles serían los temas que abordaría ni nada. Me topé con este tema, lo empecé a abordar y fue una revelación. Como les dije, en muchos aspectos, darme cuenta que podía acercarme a una realidad muy distinta a la mía, que no era tan difícil, que la cámara y la foto me podría servir como un pretexto para poder hacerlo y conocer otros mundos y enriquecer la vida en el fondo. Luego también el tema mismo de los gitanos representó también una revelación, como que me enamoré del pueblo gitano y continué como estudiándolo, aprendiendo de sus cosas, de sus costumbres, conociendo más personas gitanas y vinculándome con ellos. El 2014, como parte de unos estudios de cine que realicé, hice un corto acerca de los gitanos que les voy a dejar un link para que lo puedan ver, que está en YouTube. Es un corto que retrata la vida de una familia gitana. Bueno, les voy a mostrar otro trabajo. Este otro trabajo
se sucede cronológicamente con el anterior. Los Gitanos los considero mi primera serie, esta sería mi segunda serie. Lleva por título La Casa. Dice imágenes obtenidas en película 35 milímetros, blanco y negro. Claro, todo lo que les estoy mostrando ahora, que corresponde a mis inicios, es todo en película. Yo empecé el año 97 estudiando fotografía, inmediatamente haciendo mis fotos. Y estamos hablando de que la foto digital no existía. O si existía, eran prototipos totalmente inasequibles. Bueno, La Casa, imágenes obtenidas en película 35 milímetros, blanco y negro, digitalizadas, intervenidas en el computador. Les voy a leer solo el primer párrafo, luego ustedes si quieren pueden pausar y leer los otros. Dice: serie narrativa experimental de carácter fantástico compuesta por una extensa secuencia que presenta a un personaje que recorre una misteriosa casa donde se enfrentan a distintas experiencias. El proyecto recoge mitología, creencias personales, pero fundamentalmente se abre a las interpretaciones y sensaciones que pueda generar en el espectador según su propia experiencia. Es interesante partir mostrando estas dos primeras series porque son muy diferentes en cuanto a su elaboración. Tal vez en el fondo uno siempre está buscando cosas parecidas, siempre está buscando, de alguna manera, cuando uno se mete en la fotografía a fondo, a querer expresar un contenido artístico a través de la foto, lo que termina siendo siempre es un gran autorretrato. Aunque trabajes distintos temas, siempre estás como tratando de indagar en algo que puede tener temáticas diferentes, pero siempre el trasfondo o el misterio oculto tiene que ver con uno, tiene que ver con un querer reflejarse en las cosas, en lo que te interesa, en las personas, en los temas, en las distintas inquietudes. Como les dije, el trabajo anterior se podría considerar de género documental, porque es como un acercamiento a una cultura sin después realizar una intervención en las imágenes o tratar de generar una ficción a partir de ellas, sino que es un acercamiento así directo. Ahora, siempre, aunque sea documental, está la interpretación del autor, de quien realiza el trabajo, las fotos, la filmación, lo que sea. Entonces tiene un valor subjetivo también. En el caso de este trabajo me pasé directamente a otro bando creativo, que es el lado de la puesta en escena. Esto ya es un trabajo como si fuese una suerte de película. Es un montaje desde lo que está ocurriendo en la foto hasta lo que realicé después posteriormente para darle el sentido que yo quería. Este es un trabajo de corte experimental con una temática onírica, o sea, una temática que apela a un mundo que no es el mundo cotidiano. Acá podemos ver un personaje que es alado, que es como un ángel. Ahí empecé a aprender técnicas de intervención de la imagen, hacer fotomontaje. Y fue interesante darme cuenta que de repente el mundo inmaterial, los sueños o cosas que uno puede tener en su interior, también podían plasmarse a través de la fotografía. No solamente el mundo exterior, sino también el mundo interior. Podía ser representado a través de imágenes fotográficas. Y de cierta forma aprovecharme de un mito que existe en torno a la fotografía, y que es que la fotografía representa la realidad, que es algo muy parcialmente cierto. Por otra parte, no es cierto. ¿Por qué? Porque la fotografía representa la realidad que está queriendo mostrar o presentar el autor, el interlocutor. No hay una realidad completa, faltan las percepciones y las sensaciones de cada persona ahí. Sin ir más lejos, también uno encuadra en un rectángulo y ese rectángulo deja fuera un montón de cosas.
Entonces siempre la fotografía es una interpretación de la realidad, no es la realidad. Pero existe ese mito, como que si está en foto es porque es real. Entonces, como basándome un poco en ese mito, yo quise recrear un mundo fantástico, un mundo de cosas que no son del cotidiano, que son como de otra dimensión, por decirlo así, y darle un toque fotográfico, o sea, que no se viese como, qué bonito te quedó el montaje, sino que se viese como una foto de un personaje que realmente nosotros no vemos, como un ángel, por ejemplo. Entonces realicé toda una secuencia donde se cuenta una suerte de historia, una historia experimental, o sea, que está abierta a las interpretaciones, que es poética. Pero fue muy entretenido y revelador en este segundo trabajo darme cuenta de las posibilidades narrativas y de poder hablar de un mundo interior a través de la imagen fotográfica. Poder contar una historia. Y en el caso de este trabajo también fue acercarme y a poner casi la punta de los dedos en el mundo del cine. Porque trabajé como si fuese una película, pero haciendo imágenes fijas, imágenes fotográficas. ¿En qué sentido? En que acá hay una locación, hay varias casas que yo ocupé para hacer estas imágenes. Hay personajes que inventé previamente, le pedí a amigas que interpretaran estos personajes, y hay maquillaje, hay vestuario, todo hecho con presupuesto cero, no les estoy exagerando. O sea, lo que debo haber comprado es la película fotográfica. Por suerte tenía las posibilidades para comprarlo, me apoyaban mis padres en mis estudios, pero el resto, o sea, mis amigas participaron porque eran mis amigas y que creían en mí nomás. Las locaciones, algunas nos las prestaron, otras las usamos, como esa casa abandonada que es la casa principal, y así. Pero fue muy interesante ese aproximamiento al mundo del cine, a producir un cuento, una narrativa con personajes, con vestuario, con locaciones, con historia, con un guión, con escenas. Todo pensado previamente antes de ir a hacer las imágenes. Y luego posteriormente intervenido en el computador para darles el toque final. Algunas tienen poca intervención, pero todas tienen una capa de intervención. Si se fijan, hay como un brillo que está presente en todas. Creo que hasta acá llegan las imágenes de la casa. Sí. Bueno, a ver, voy a recapitular un poco hacia atrás. Por ejemplo, los rostros están intervenidos. No son así los rostros originales de la foto, sino que están transformados para generar un personaje que, si bien parezca real, también tenga un carácter de irreal. Como que uno diga, uy, pero ¿es una persona? ¿Es así o no? O esos dos ojos del personaje. Como que se vea real y fotográfico y a la vez inquiete, como que diga, ¿es una persona o no es una persona? Bueno, acá claramente ya hablamos de otro tipo de personaje. Como les decía, este trabajo significó experimentar no solo en cuanto a las posibilidades del lenguaje, de poder acercarme a generar una narración, una ficción, sino que además hubo mucho aprendizaje técnico. Toda la parte de digitalizar el material, luego hacer fotomontajes en el computador, en Photoshop. Cada serie fotográfica que uno pueda realizar siempre debe incluir un factor de experimentación, de estar probando cosas que uno no hizo antes. Eso es fundamental. Eso es fundamental para ir aprendiendo, para ir expandiendo las posibilidades creativas, para uno ir divirtiéndose también con el hecho creativo. Siempre hay que ir probando nuevas cosas, tanto en la forma como en el contenido, tanto en cómo se van a ver las imágenes, tanto en cuáles son los temas que estoy tratando en las imágenes. En particular, este fue un aprendizaje técnico muy grande de toda la parte de postproducción,
de la parte de tomar fotos también, de hacer estos fotomontajes, estos montajes, donde un personaje interpretaba una situación en una locación determinada. Todo este acercamiento al cine fue un aprendizaje maravilloso y que después me empujó a acercarme directamente al cine. Sin dejar de lado la fotografía, yo ya me interesé profundamente en el lenguaje cinematográfico y en la posibilidad de narrar historias, que pueden ser historias a partir de una realidad o historias a partir de una realidad interna también. Bueno, con eso, con la presentación de estos dos trabajos, que es parcialmente una selección de las fotos de estos trabajos, porque ambos son muy voluminosos, tienen muchas fotos. Pero como esto es una cápsula, podemos abordar acá un poquito, pero creo que igual hay hartas cosas que se pueden extraer de ahí. Como de partida, como para que ustedes conozcan un poco mis inquietudes. Mis inquietudes a nivel creativo, fotográfico, siempre han ido como en dos carriles. Uno, más apegado a lo que podríamos definir como real, como es el caso de los trabajos de los gitanos, y otro de frentón en un contexto, por decirlo, irreal o fantástico, un mundo interno que lo vuelco hacia afuera a través del lenguaje fotográfico. Bueno, espero que se encuentren súper bien. Acá les voy a dejar mi correo nuevamente para que me escriban y me vayan contando quiénes se apuntan en el taller y que arranquemos con Tuti. Nos vemos en una próxima cápsula y hasta pronto.